Cayó de rodillas directamente sobre el suelo frío del hospital de Sevilla. No porque alguien se lo ordenara. No porque alguien la viera. Simplemente, ya no podía mantenerse en pie. El pasillo olía a desinfectante, y su mundo acababa de hacerse añicos en 1000 pedazos tras una sola frase breve. Lo sentimos mucho. Amigos, escriban en los comentarios el país desde el que están con nosotros. Gracias por apoyar el canal y por la suscripción. Que disfruten viendo. En ese mismo instante todo lo que ayer parecía importante desapareció. Ya no había listas de tareas, planes ni calendarios. Solo estaba ella, herida, enojada, sola, y el vacío. Un silencio tan profundo que incluso los latidos de su corazón parecían demasiado fuertes. Sus dedos se aferraban al bolso como a un salvavidas, y en su mente resonaba una súplica. Dios, no guardes silencio. En ese momento no tenía fuerzas ni para creer ni para esperar. Pero no soltó, porque sabía, si soltaba ahora, caería. Y susurró en voz casi imperceptible. No te soltaré, Señor. Ni siquiera ahora. Sobre todo ahora. Desde aquel día todo fue distinto. El hospital se convirtió en un hogar temporal. Sueros, monitores, horarios de medicación. El cabello comenzó a caer. El cuerpo se debilitaba. Pero dentro de ella algo crecía. No era rabia. Ni siquiera paciencia. Era determinación. Cada mañana se repetía la misma frase. Todavía estoy aquí. Y Dios también. Comenzó a releer pasajes de la Biblia que antes pasaba por alto. Pero ahora, era como si los descubriera por primera vez. Una noche, cuando la oscuridad cubría la ciudad y en la sala solo flotaban los sonidos de las máquinas, abrió el libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo. Las lágrimas brotaron solas. No porque todo fuese más fácil, sino porque, de pronto, todo era más verdadero. Ese dolor no era su final. Era un campo de batalla. Y si se aferraba a Dios, no estaba sola. En uno de los días más duros, un capellán entró en la habitación. No con un sermón. Con silencio. Simplemente se sentó a su lado sin decir nada. Después de unos minutos abrió el salterio y leyó en voz baja. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ella no respondió, pero en sus ojos algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, no era miedo. Era una débil luz. Como la primera estrella que aún no se ve, pero ya sabes que está allí. Y entonces comenzaron los pequeños pasos. Empezó a levantarse de la cama al menos un minuto. A beber té no en un vaso de plástico, sino en una taza que le trajo su hermana Carmen. A escuchar música, los salmos que oía de niña. Y a orar, no de manera perfecta, ni correcta, sino verdadera. No te soltaré, Dios, porque tú eres mi sanador. Incluso si no sanas mi cuerpo, sana mi alma. No buscaba milagros, pero empezó a notar que algo ocurría. La compañera de habitación, siempre reservada, le pidió rezar juntas. Una enfermera comenzó a dejarle por las mañanas versículos de la Biblia escritos en una servilleta. Incluso el médico, seco y directo, un día le dijo: no sé de dónde saca usted esa fuerza, pero es imposible no notarla. Y ella sabía, no era su fuerza. Era Dios, al que no soltó. Y una mañana, cuando los rayos del sol se posaron sobre su rostro, se miró en el espejo. Sí, era ella, cambiada, cansada, pero no rota. Y se dijo a sí misma: aún no sé cuántos días me quedan, pero sé que cada uno de ellos vale la pena para aferrarme a él. Porque incluso cuando el cuerpo se debilita, el alma puede cantar. Incluso cuando la vida duele, la esperanza no muere. Si te aferras a Dios, te sostienes a ti misma. Por primera vez fue a la iglesia pocos días después de recibir el alta del hospital. No porque se sintiera mejor. Al contrario, el cuerpo todavía le dolía de debilidad y el alma sufría tanto que parecía imposible que saliera una oración de sus labios. Pero aún así salió de casa. En silencio, despacio, apoyándose en la barandilla de la escalera,
Llegó hasta la iglesia que antes era solo parte del paisaje de su calle en Valencia. Ahora, era su meta. En el templo casi no había nadie. Una anciana rezaba con fervor en la primera fila. Unas pocas velas ardían frente a los iconos. Y silencio, ese silencio que no se encuentra en casa. Su corazón todavía temblaba, pero sus manos se dirigieron solas hacia una vela. No sabía qué decir exactamente, pero de su corazón brotaba un único grito. No me sueltes, Señor, no resistiré sin ti. Ese día comprendió por primera vez, la oración no siempre son palabras. A veces, es un suspiro entre lágrimas. A veces, es una mirada hacia lo alto, incluso cuando no hay fuerzas para pedir en voz alta. A veces, es simplemente presencia. Porque donde hay dolor, allí está Dios. Y Él no espera a que seas fuerte. Él viene en tu debilidad. Cuando regresó a casa, físicamente no se sintió mejor. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía completamente sola. A la mañana siguiente sacó la vieja Biblia que un día le había regalado su madre. Las páginas estaban gastadas, y entre ellas encontró una nota. Lee los salmos cuando tu alma llore. Abrió al azar, y sus ojos cayeron sobre las palabras. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo leyó 3 veces. Y por primera vez sintió, no era solo un texto antiguo. Era una respuesta viva. En ese versículo había más consuelo que en cualquier palabra de un médico. Era la mirada de Dios, que ve el dolor y no se aparta. Desde aquel día decidió comenzar cada mañana con un versículo. Una sola línea. Pero leerla no con los ojos, sino con el corazón. Vivirla. Hacerla suya. Y cada día escribir en un cuaderno lo que ese versículo significaba para ella. Un día se topó con Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras se convirtieron en su lema. Incluso las escribió en un papel y lo colgó en el frigorífico. Y cada vez que volvía a verlo, recordaba. No la sostenía el miedo, sino la promesa. Un día la llamó una amiga a la que no oía desde hacía mucho. No sabía nada de su enfermedad, pero le dijo, no sé por qué, pero Dios puso en mi corazón llamarte. Hablaron largo rato. Y descubrió que esa amiga también había pasado por un tratamiento años atrás. Fue ella quien le dio el consejo más importante, no temas ser débil. En la debilidad está la fuerza de Dios. Donde tú no puedes, Él sí puede. Aquella noche no pudo dormir durante horas. En su mente resonaban las palabras, no temas, yo estoy contigo. Y al final dijo en voz alta, Señor, todavía tengo miedo. Pero ya no estoy sola. Y eso lo cambia todo. Las semanas siguientes fueron como una montaña rusa. Unos días mejor, otros peor. Unas veces reía, otras volvía a llorar. Pero ahora cada brote de dolor se convertía en motivo de oración. Cada pinchazo de miedo, en ocasión para abrir la escritura. Y empezó a llevar un diario de gratitud. Cada día escribía al menos una cosa por la que podía dar gracias a Dios. A veces era algo sencillo, hoy por la mañana no dolió. Otras veces, sonreía a una persona en la calle. Pequeñas victorias, pero reales. Su corazón aún no estaba del todo sanado. Pero ya no estaba solo. En él había nacido una voz de confianza. Y cada vez que el dolor regresaba, repetía, no te soltaré, Señor. Tú eres mi sanador. No era una fe perfecta. Pero era auténtica. Era un camino, no de huida del dolor, sino de vivirlo con Dios. Y justamente en eso, estaba la verdadera sanidad. A veces parece que lo peor ya quedó atrás. Que atravesaste la tormenta, y ahora solo queda el viento. Pero es justamente entonces cuando la vida puede golpear de nuevo. No con fuerza, sino con precisión. Allí donde la herida aún no ha sanado. Para María José ocurrió de manera inesperada. Volvía de la iglesia a su casa en Granada. Afuera era primavera, en sus manos llevaba la Biblia, en su corazón, la esperanza. Pero apenas cruzó el umbral del piso, llegó un mensaje al teléfono, los resultados de los análisis.
Una sola línea. Sin emoción. Solo un diagnóstico. Y de repente su corazón, ese mismo que había aprendido a confiar en Dios, pareció dejar de latir. No era miedo. Era algo más profundo. Desesperación. Porque ya había pasado por tanto. Ya había orado. Ya se había sostenido. Ya había creído. Y ahora otra vez. Cayó de rodillas en medio del pasillo. No porque quisiera rezar, sino porque sus piernas ya no la sostenían. Y entonces de su corazón salió una sola frase. Señor, ya no puedo más. Pero en ese mismo instante, al pronunciarlo en voz alta, sintió un calor extraño. No por fuera, por dentro. Como si algo dentro de ella respondiera, lo sé, pero yo sí puedo. Y esta vez, yo te llevaré. No fueron palabras. Fue un silencio lleno de presencia. Y María José entendió, la fe no se trata de fuerza. La fe se trata de confianza. Al día siguiente no despertó con respuestas. Pero despertó. Y eso ya era suficiente. Salió al balcón, abrió la Biblia al azar y leyó. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esas palabras fueron para ella como un trago de agua en el desierto. No porque garantizaran la sanidad, sino porque señalaban la fuente. Esa semana comenzó a hacer algo nuevo. Dejó de preguntar a Dios, ¿por qué? Y empezó a preguntar, ¿qué quieres mostrarme? Y justo entonces comenzaron a aparecer personas a su alrededor. No médicos, no consejeros, sino aquellos que simplemente se sentaban a su lado. En silencio. A veces la tomaban de la mano. A veces solo le llevaban un té. Una mujer de la iglesia le regaló una tarjeta con un versículo. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Y colgó esas palabras sobre el espejo, para que cada mañana no se viera a sí misma con un diagnóstico, sino a sí misma, bajo el amparo de Dios. María José continuaba asistiendo a los tratamientos. Pero cada vez que esperaba frente al consultorio susurraba. No te soltaré, Señor, tú eres mi sanador. Esas palabras se convirtieron en su ancla. En un manifiesto. En un desafío a toda la oscuridad. No me rendiré. Un día volvió a sentarse en el mismo balcón. Y mirando el atardecer, dijo. Si no sanas mi cuerpo, sana mi corazón. Aunque quede una cicatriz, haz que hable de ti. No fue una petición. Fue una madurez. Cuando el dolor se convierte en oración, y la oración en confianza. Aquella noche escribió en su diario. Mi Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre me cambia a mí. Y cuando digo, no te soltaré, no estoy aferrando a Dios con mi fuerza. Me sostengo con fe, porque sé, Él me sostiene más fuerte. Cuando atraviesas el valle de sombra, no busques la salida. Busca la presencia. Porque si el Señor camina contigo, incluso en el momento más oscuro, no perderás tu identidad. María José todavía no sabía lo que vendría después. Pero sabía una cosa. Dios no nos enseña a evitar el dolor. Nos enseña a atravesarlo, con los ojos abiertos, con el corazón abierto y con las manos abiertas. Y fue justamente entonces, cuando dejó de luchar contra la enfermedad como contra un enemigo, y comenzó a verla como un camino, que descubrió que la sanidad ya había empezado. No en el cuerpo, sino en el alma. Ya no preguntaba, ¿cuándo terminará esto? Preguntaba, ¿cómo quieres glorificarte a través de esto, Señor? Porque cuando el corazón confía, incluso en sus mayores grietas permanece vivo. Y es justamente en esos corazones donde nace la verdadera sanidad. Todo lo que hacía le parecía inútil. Comía, sin sentir sabor. Dormía, sin encontrar descanso. Hablaba, sin escucharse a sí misma. Los días pasaban como agua entre los dedos, y ninguna oración daba una respuesta inmediata. En ese tiempo sentía que Dios estaba lejos, y que ya no tenía fuerzas para creer. Estaba sentada junto a la ventana de su piso en Barcelona, mirando cómo la noche caía lentamente. La oscuridad la envolvía no solo por fuera, sino también por dentro. Y entonces pronunció, Señor, ya no siento nada, pero sigo aquí.
No te soltaré. No fue una confesión emocional. Fue una decisión. Firme. A pesar de los sentimientos. A pesar del silencio. A pesar de la oscuridad nocturna que apretaba su corazón. Y en esa decisión, Dios empezó a actuar. Aquella noche, sin saber por qué, abrió la Biblia justo en el libro del profeta Isaías. Allí, como luz en la oscuridad, sus ojos se detuvieron en las palabras. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. No fue una llave mágica para resolver los problemas. Pero sí fue esperanza. Una promesa. Las fuerzas se renovarán. Amanecerá. Habrá vuelo, incluso después de la caída. Al día siguiente hizo algo sencillo pero decidido. Escribió en el espejo con un pintalabios. Todavía creo. Eso se convirtió en su manifiesto matutino. Cuando despertaba y veía esas palabras, no eran una simple frase, sino un recordatorio de que la elección ya estaba hecha. Que no soltaba. Que no se rendía. Comenzó a recordar cómo Dios había respondido antes. Cómo la había sanado cuando no había medicinas. Cómo la había sostenido cuando no había nadie cerca. Y esos recuerdos se convirtieron en un álbum espiritual, prueba de que Dios no guarda silencio para siempre. Un día notó que sus oraciones ya no eran solo peticiones. Se habían vuelto conversaciones. Sinceras, profundas. A veces simplemente se sentaba en silencio, encendía una vela y decía: «Aquí estoy, Dios. ¿Y tú?». Y en ese silencio algo cambiaba. El miedo perdía su poder. La ansiedad se alejaba. Y en su corazón nacía una tranquila certeza. Dios está cerca. Aunque no se vea. Aunque no se sienta. Un día salió al parque. Caminaba despacio, con atención. Y de repente vio en un banco a una anciana que estaba sola. Su corazón le susurró: «Acércate». Se sentó a su lado. La saludó. Empezó una conversación sencilla, sobre el tiempo, sobre el otoño, sobre la vida. Y luego la mujer mayor dijo: «Rezo cada día para que Dios me envíe a alguien que simplemente me escuche». Y entonces María José comprendió. Su dolor ya no era solo una tragedia personal. Era un puente. Un camino por el cual podía tocar a otros. Su experiencia empezó a convertirse en fuente de consuelo para quienes también atravesaban la oscuridad. Abrió un pequeño blog, donde cada noche escribía unas líneas. «No sé quién me lee, pero sé que Dios me lee. Y si lo estás pasando mal, recuerda, yo también caminé por ese camino. Pero sigo aquí. Y todavía creo». Y la gente empezó a escribirle. No cientos, no miles, pero aquellos que lo necesitaban. Agradecían. Compartían. Oraban juntos. Nació un círculo de apoyo, no gracias al conocimiento, sino gracias al dolor santificado por la fe. Una noche, cuando no podía dormir, volvió a abrir la Escritura. Y leyó: «Yo soy el Señor, tu sanador». No fue un pasaje al azar. Fue una palabra personal. Comprendió. Su sanador no era solo del cuerpo, sino también del alma. No solo un Dios de respuestas, sino un Dios de presencia. Esa noche volvió a decir: «No te soltaré, Señor. Tú eres mi sanador». Y ya no fue una súplica. Fue una declaración. Fue una fe probada con el tiempo. Verdadera. Profunda. Silenciosa, pero fuerte. Porque cuando la noche parece infinita, lo importante no es ver la luz. Lo importante es saber quién te sostiene en la oscuridad. Estaba de pie junto a la ventana de su piso en Madrid, con la frente apoyada en el cristal frío. Detrás, una mañana cualquiera. Los árboles se mecían con el viento, los transeúntes se apresuraban en sus asuntos, y en su corazón reinaba el silencio. No vacío, silencio. Un silencio profundo, sereno, lleno. Alguna vez no había creído que tal estado fuera posible. Alguna vez pensó que la sanidad significaba despertarse un día y no sentir más dolor. Pero ahora sabía. La sanidad no es un momento. Es un camino. Ese camino no comenzó con un toque milagroso ni con un gran prodigio, sino con aquellas noches tranquilas, cuando, temblando de miedo, abría la Biblia.
Cuando lloraba al leer versículos que antes le parecían lejanos. Palabras que penetraban directamente en la herida. Porque yo soy el Señor, tu sanador. No sintió la sanidad de inmediato, pero sí la presencia de Dios. Fue como una ola cálida en una habitación que hasta hace un instante estaba fría. No ruidosa, no espectacular, pero real. Y eso le dio fuerzas para seguir adelante. Un día escribió en su diario: ya no espero que la sanidad sea instantánea. Creo que Dios camina conmigo, y cada día pone un bálsamo sobre mis heridas. Ese enfoque lo cambió todo. Dejó de vivir esperando cuándo pasará el dolor. Y empezó a vivir los momentos de presencia. La oración matutina se volvió como un sorbo de agua fresca. Las palabras de los salmos, como luz en un pasillo oscuro. Cuando se encontró con una mujer que sufría una pérdida, ya no pronunciaba frases hechas. Simplemente se sentó a su lado, le tomó la mano y susurró: estoy contigo. Y Dios también está contigo. La sanidad no llegó en forma de desaparición del dolor, sino en que ya no le temía. Aprendió a no huir. Al contrario, a atravesarlo. Con Dios. Y eso transformó sus oraciones. Si antes pedía: quita el dolor, ahora decía: quédate conmigo en este dolor. Y el Señor se quedaba. No una vez. No dos. Siempre. Una tarde miró su reflejo en el espejo. No vio a la que había sido antes del dolor, ni a la que lloraba por las noches, sino a una nueva, más serena, más profunda, a la que su fe se había convertido en esqueleto, no en adorno. Y susurró: gracias, Dios, por no sanarme de inmediato. Porque si hubieras quitado el dolor enseguida, no te habría conocido tan profundamente. En esa frase sencilla estaba toda su historia. Dios se había convertido no solo en el sanador de sus heridas, sino en su compañero en el camino. Aprendió a confiar cuando no había garantías, a amar cuando no tenía fuerzas, a orar cuando no tenía palabras. Y ahora, cuando alguien le pregunta: ¿ya estás curada?, no responde sí ni no. Sonríe y dice: estoy caminando. Y Dios camina a mi lado. Y eso es más que sanidad. Porque la sanidad no es un estado. Es una relación. Es cuando tu alma, incluso con cicatrices, canta: no te soltaré, Señor, tú eres mi sanador. Deja en los comentarios: ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.